persona veía que su vida estaba en peligro. Donde lo más importante en mi vida lo tengo en una cama aquí. Por un lado, está el grupo compuesto por distintas iglesias y sectores sociales del país, quienes defienden el derecho a la vida de toda persona desde el momento de la concepción. Mientras que de otro lado de la campana se encuentra un amplio grupo de activistas quienes abogan por la despenalización del aborto en sus tres causales. Hablar de derechos reproductivos de las mujeres en República Dominicana genera debates. La cerrazón de algunas opiniones hace muy difícil se convenga cualquier decisión en materia legislativa entre conservadores de la política y la religión y las organizaciones pro derechos de las mujeres y derechos humanos en general. Y los políticos que deciden están en medio de los que apuestan a mantener cerrada cualquier posibilidad de que las mujeres puedan decidir si su cuerpo prosigue o detiene el estado de gestación en circunstancias excepcionales, y los que entienden que ha llegado el momento de despenalizar lo que decida la mujer cuando peligre su vida, cuando el embrión sea inviable o cuando se trate de un embarazo ocasionado por una violación o incesto. Estas situaciones son conocidas como las tres causales. Pero, ¿te has preguntado qué significan exactamente las tres causales por las que se abogan? Cuando la vida de la madre está en peligro. Durante un embarazo existen complicaciones o situaciones en las que la vida de la mujer está en riesgo. Esto no se desarrolla necesariamente por el estado de gestación en sí, sino por enfermedades que están ocultas y que se descubren en el embarazo. De acuerdo con la ginecobstetra Lilian Fonder, muchas de estas enfermedades requieren procedimientos que son incompatibles con el embarazo, le hacen daño directamente al feto, tales como son los tratamientos de enfermedades como el cáncer, el cual se trata con quimioterapias. Para reducir la mortalidad materna, que es un compromiso de país, un compromiso del Estado, es ineludible despenalizar el aborto en las tres causales. Asimismo, el tratamiento para lupus, ya que algunas medicinas que se toman para contrarrestarlo pueden dañar al bebé. De igual manera sucede con el procedimiento para tratar una cardiopatía sistémica compleja o descompensada, la insuficiencia renal descompensada, entre otras enfermedades. Cuando el feto tiene una malformación congénita letal, o más bien, incompatible con la vida. María tenía 14 semanas de embarazo cuando los doctores le explicaron que su bebé fue diagnosticado con holoprosencefalia alobar, es decir, no había desarrollado el lóbulo frontal del cerebro, por lo que era poco probable que pudiera mantenerse vivo una vez nacido. Ella y su pareja decidieron continuar con el embarazo, pero al tercer día de nacido, su bebé falleció, luego de haber pasado por una intervención médica. Hoy día, la pareja aprueba el aborto bajo esta causal, pues el trauma que les provocó haber pasado por esta situación es algo que no quisieran volver a repetir. Al escuchar de esta causal, muchas personas se centran en la falsa idea de que con esta excepción se busca abortar al feto que ha sido diagnosticado con síndrome de Down, labio leporino y paladar hendido o cualquier otra condición que sí asegura la vida de un bebé fuera del vientre de la madre. No obstante, lo que realmente se quiere con esta causal de incompatibilidad con la vida es precisamente que las madres tengan la opción de interrumpir un embarazo cuando el feto no tiene la vida garantizada fuera del útero, como es el caso de María. Asimismo, existen otras condiciones que garantizan que el feto tendrá vida después de nacido. Por mencionar algunas, está la ausencia total o parcial del cráneo, la piel que lo recubre y la masa encefálica. Asimismo, la hidranencefalia o ausencia de los hemisferios cerebrales y que en ciertos casos son sustituidos por sacos llenos de líquido cerebroespinal. También la agenesia diafragmática, es decir, el diafragma no formado. Asimismo, la formación de corazón fuera del tórax, entre otros. Así lo explicó la doctora Iraldi Méndez, quien además agregó que independientemente de las creencias religiosas, un diagnóstico certero de una malformación congénita repercute a nivel psicológico de la familia implicada, por lo que es muy importante el apoyo a nivel de esa área. Este es un tema amplio y complicado,
pues hiere mucho la sensibilidad y creencias religiosas de muchas personas. Estas representan una tasa de mortalidad importante a nivel mundial. En estos casos, lo recomendable es interrumpir el embarazo luego de que se obtiene un diagnóstico certero a través de diferentes estudios que confirmen ese diagnóstico sin equivocación. Así lo explicó la especialista. De acuerdo a un estudio realizado por la revista académica Ciencia y Salud de INTEC sobre el comportamiento de la mortalidad en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, de 3.800 niños que fallecieron en los años 2013 hasta 2017, 1.292 de ellos presentaron un diagnóstico de defunción y de ese grupo el 40% de la morbilidad asociada era una malformación congénita. Cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. En un municipio de la provincia Monseñor Noel nació Mariana. Su llegada fue agridulce, pues es el fruto de una violación a su madre Laura, una adolescente de 14 años presuntamente perpetrada por su padrastro. Fue por curiosidad que la madre de la adolescente y abuela de la bebé decidió llevarla al ginecólogo porque la regla no le bajó, además de que notaba que su vientre estaba creciendo. Detrás de todo lo que implica una violación, el caso de Laura es aún más grave, debido a que presenta discapacidad cognitiva por haber convulsionado al nacer, según contó su progenitor en una entrevista que le hiciera Acento en el pasado mes de agosto. Aunque su físico muestra el cuerpo de una niña de 14 años, su mente es de 3. Y en los meses previos al parto, los ginecólogos y doctores le explicaron lo que iba a comenzar a experimentar en su cuerpo. Le decían, tienes un chichi dentro de ti al cual tienes que cuidar. La progenitora de Laura tuvo que dejarlo todo para dedicarse a cuidar de ambos, quien al momento de la entrevista dijo no tener ingreso fijo y que tampoco las autoridades habían logrado atrapar al responsable de aquella violación. En República Dominicana existen muchísimas Laura. Solo en el 2020 se registraron 290 casos de incesto y aunque los datos no señalan cuántas niñas quedaron embarazadas como consecuencia de ese hecho, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entiende que el no permitir que una niña agredida sexualmente se le pueda interrumpir el embarazo es sinónimo de desprotección. Entonces, las 3 causales por las que se debate en el Congreso Nacional desde hace más de 20 años busca que mujeres como María y Laura puedan tener una opción diferente a la de un no en caso de que se vean en estas situaciones extremas. Los conservadores quieren que se apruebe el Código Penal sin incluir las 3 excepciones que despenalizaría el aborto, las llamadas 3 causales. Los liberales, sobre todo las mujeres que son las más afectadas, exigen que se incluyan las 3 causales en el Código Penal y desconfían de la promesa de algunos legisladores de aprobar el Código ahora y posponer las 3 causales para una ley especial. Todo comienza cuando en 1997 el entonces presidente Leonel Fernández creó una comisión de juristas para canalizar una reforma en el Código Penal dominicano, el cual data de 1884 y que por su antigüedad requiere de una revisión y puesta al día para evitar que las decisiones de los jueces sobre asuntos penales se vea limitada. Desde aquel entonces, el tema se ha mantenido en controversia. Los conservadores insisten en afirmar que se trata del aborto y que se abriría la posibilidad de que cualquier mujer pueda practicarse un aborto tomando como pretexto que su caso corresponde a una de las 3 excepciones o causales. Los liberales, por su lado, no hablan directamente de aborto, porque explican que lo único que se despenalizaría sería la decisión que pueda tomar la mujer que se encuentre en las 3 circunstancias excepcionales ya mencionadas. La decisión de la mujer, explican los liberales, no sería obligatorio hacia un sentido u otro. Podría decidir continuar con el embarazo pese a cualquier riesgo o situación, o podría decidir ponerle fin. Insiste en que lo que se busca es que la mujer no sufra consecuencia legal por la decisión que pueda tomar. De igual manera, no habría consecuencias legales para los servidores de salud que le asistan. Sin duda alguna, por ser un país
con un Estado no confesional, pero fuertemente amarrado a las creencias cristianas, se han levantado dos bandos que han debatido durante estos últimos 24 años con el objetivo de convencer a los diputados y senadores a la hora de tomar la decisión y convertirla en ley. Por un lado está el grupo compuesto por distintas iglesias y sectores sociales del país, quienes se aferran a la idea de que el derecho a la vida está consagrado en la Constitución Dominicana, ley sustantiva que dispone en su artículo 37 que la vida empieza en la concepción. Por otra parte, los activistas, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, de los cuales se pueden mencionar a la Coalición por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Foro Feminista Magali Pineda y el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, que abogan por la despenalización del aborto en las tres causales mencionadas, partiendo del principio que nadie más que la mujer debe decidir sobre su cuerpo y su vida. A juicios de las feministas, imponer desde una visión masculina, política o religiosa a las mujeres lo que deben de decidir sobre su cuerpo o salud raya en una concepción esclavista, desde la cual el amo dispone de los esclavos. Cabe destacar que este grupo de activistas tiene la particularidad de contar con personas religiosas y denominaciones de algunas iglesias que apoyan el aborto en sus tres causales o algunas de ellas, oponiéndose totalmente a la visión de las cúpulas eclesiales. Tal es el caso de la Alianza Cristiana Dominicana, conformada por personas católicas, bautistas, episcopales y diversas tradiciones evangélicas, así como metodistas y pentecostales, que defienden las tres causales bajo el argumento que reza el apóstol Juan sobre Jesús en su capítulo 10, versículo 10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos sostienen que esta vida incluye también a las mujeres y a las niñas. De acuerdo al abogado José Alberto Ortiz en su escrito El aborto, ¿crimen o derecho?, para el año 2005 ambas cámaras legislativas aprobaron el Código Penal manteniendo el actual régimen sancionador contra el aborto, pero al llegar al Poder Ejecutivo el presidente de la República, Leonel Fernández, observó el proyecto devolviéndolo al Congreso Nacional con la finalidad de que se volviera a discutir. Para el 2010, los legisladores aprobaron una reforma a la Constitución en la cual se modificó el artículo 37 sobre derecho a la vida. Con esta, el Estado reconocería la vida desde la concepción y prohibiría la aplicación de la pena de muerte. En agosto del 2012, el tema volvió a la opinión pública cuando se dio a conocer el caso de Rosaura Almonte, Esperancita, una adolescente de 16 años que falleció luego de que se le retrasara el tratamiento médico urgente para la leucemia, incluyendo la desautorización a proveerle un aborto terapéutico que necesitaba para salvar su vida. La situación hizo que decenas de personas, en especial mujeres, salieran a protestar a favor de sus derechos reproductivos y por la urgencia de una modificación legal que contenga el aborto terapéutico en situaciones graves como la de Esperancita, siendo este el caso que marcara el inicio de estos reclamos masivos. Si eso fue a mí, que yo estaba ahí aclamando 24 horas, como los médicos me decían, váyase para su casa a dormir, a descansar. Mírelo los ojos como usted lo tiene. Usted no duerme, yo le decía. ¿Usted cree que yo en mi casa voy a dormir y a descansar? Donde lo más importante en mi vida lo tengo en una cama aquí. En 2014, la Cámara de Diputados aprobó la versión del nuevo código que mantenía la penalización del aborto en todas sus circunstancias, pero el presidente Danilo Medina la observó y la envió nuevamente al Congreso solicitando cambios en los artículos relacionados con el aborto. El entonces presidente Medina se mostró de acuerdo con aprobar las tres causales en el Código Penal. Luego, los diputados aprobaron una versión que despenalizaba la práctica médica cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo y señalaron que las otras dos debían tratarse en una ley especial.
Pero esta versión del código no se envió al Senado para su votación, lo que allanó el camino para que varias organizaciones religiosas y socialmente conservadoras objetaran la constitucionalidad del nuevo Código Penal ante la justicia, denunciando irregularidades de procedimiento en el proceso de aprobación y argumentaron que el nuevo código no era compatible con la protección constitucional del derecho a la vida desde la concepción. Para el 2015, poco antes de la entrada de vigencia el nuevo Código Penal, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional debido a irregularidades procesales en el trámite de aprobación y restableció el antiguo Código Penal. Esa decisión del Constitucional no tocó el tema de las causales, sino la irregularidad con la cual se aprobó el Código Penal. Ese mismo año, un estudio de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup Latinoamérica, reveló que un 77% de los dominicanos es partidario de la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre si ésta está en riesgo, y que un 32% defiende el aborto en caso de embarazo por violación. En 2016, el Senado aprobó la pieza legal penalizando el aborto en todos sus sentidos y nueva vez, el presidente Danilo Medina vetó el proyecto a fin de que se volviera a revisar y se incluyeran las causales. Sin embargo, en 2017, ese órgano legislativo volvió a aprobar las reformas sin las observaciones de Medina y desde ese entonces la pieza se encuentra en la Cámara Baja del Congreso. A pesar de todos los datos estadísticos, una decisión no ha sido aprobada, provocando la ralentización de procesos y castigos penales porque tal controversia no ha permitido que los legisladores puedan dar marcha al proyecto de ley y al mismo tiempo esta situación representa un estancamiento del país a nivel de derechos humanos para las mujeres y las niñas. En el caso de la Iglesia, esta, además de sostener sus argumentos en el hecho de que la vida de las personas está protegida desde el 2010 por el artículo 37 de la Constitución, resaltan el fundamento del mandamiento cristiano que dice no matarás. Algunas personas entrevistadas para esta investigación entienden que esa posición de la Iglesia resulta contradictoria debido a que si una mujer en estado de gestación presenta alguna enfermedad complicada y de riesgo ante un embarazo, si muere, podría asumirse que el Estado ha sido responsable de esa muerte por no haberle brindado opciones. Según Amnistía Internacional, la penalización del aborto en todas sus circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, a la salud y a no sufrir torturas, malos tratos ni discriminación y es contraria a los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de derechos humanos. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, en la actualidad, la República Dominicana es uno de los 5 países de América Latina y el Caribe que mantienen una prohibición total del aborto. En Latinoamérica, el último país en obtener la legalización total del aborto fue Argentina, a partir del 14 de enero del 2021. Sin embargo, en ese país, desde el año 1921, ya existía la legalización del aborto en sus 3 causales. En el caso de Chile, es a partir del 14 de septiembre del 2017 que las mujeres cuentan con la opción de realizarse esta práctica bajo las mismas causales por la cual hoy se pelea aquí. Algo en común que tiene ese país suramericano con la República Dominicana con respecto a esta situación es la gran influencia que posee la Iglesia sobre el Estado, quien ha implementado sus creencias y costumbres religiosas a un Estado laico, pero lleno de personas creyentes y practicantes de distintas religiones cristianas. Ahora bien, conforme a Human Rights Watch, una organización internacional no gubernamental, existe el derecho a la libertad religiosa y de conciencia que indica que la fe religiosa es un asunto totalmente personal, como lo es el aborto en 3 causales como en este caso. En ese sentido, la organización explica que no se puede obligar a que las mujeres cumplan con leyes basadas exclusiva o principalmente en doctrinas de fe. Este es el caso de muchas leyes que restringen el aborto. Del mismo modo, donde el aborto es legal, no se le puede obligar a tener un aborto a las mujeres que no consientan debidamente al procedimiento, ya sea por razones religiosas o de otra índole.